Señores, continuamos aquí en Sobre los Hechos y vamos a darle el paso a don Junior Espinosa. Marino, yo pienso que hay que sacar a Janel de las aguas locales. Él nada bien, pero nada mucho mejor en aguas internacionales. Ahí es que el hombre tiene su fuerte. A propósito de aguas internacionales, todos los años hay un gran evento, que es el Foro de Davos, donde se juntan los que realmente trazan las políticas del mundo con quienes la ejecutan. Janel, háblame un poco de este encuentro de los poderes fácticos de verdad que trazan políticas. Bueno, como bien tú dices, Junior, se está celebrando la 53ª reunión de la Cumbre Económica Mundial, donde se está proyectando un título muy interesante. Toda la cúpula empresarial y logística del mundo ha definido esta cumbre del año 2023 como la agrupación de recomposición de un nuevo mundo fragmentado. El título de la asamblea es Cooperación en un mundo fragmentado. ¿Qué significa eso? Se ha dado cuenta la cúpula empresarial a nivel mundial de que por sí solo ninguna economía va a salir a flote en el proceso de recesión económica. Fueron 4 eventos internacionales que prácticamente de forma uniforme le llegó a la humanidad. La recesión económica bancaria, la guerra de Rusia y Ucrania, la recesión y la logística de los contenedores, que paró prácticamente el comercio, y por último, y no menos importante, las tensiones ahora entre el bloque del BRICS y el G7, que son los 2 grandes bloques económicos que se están disputando el mundo. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene la República Dominicana referente al foro? Que mientras se establece en el Foro Mundial, Económico Mundial, de que el mundo posiblemente entre a un proceso de recesión y que se va a perder el 1% de los empleos del mundo, estamos hablando de muchos empleos, la República Dominicana, según el BID y la CEPAL, va a crecer de un 4,9% a un 4,6%. Esa es la gran noticia de la sociedad dominicana. Ahora, ese crecimiento económico tiene que verse reflejado, y esa es una función del Poder Ejecutivo y una visión del Presidente de la República, en salud, en educación, en seguridad social y en otros elementos que vaya a aliviar la canasta familiar, porque no tiene sentido de que el país vaya a crecer y que el que vive en las clavellinas de Neiva no presienta ese crecimiento. Y en definitiva es importante que nosotros podamos hacer una repartición horizontal de la riqueza del Estado dominicano. Sí, sí. ¿Pero tú crees que es posible eso dentro del marco del modelo económico vigente en la República Dominicana, donde parece ser que la experiencia vivida vía el COVID no nos ha servido de nada, Janel? Bueno, volvemos a lo mismo. Para nosotros hacer una evaluación nacional, Marino, Junior, siempre hay que hacer un paralelismo internacional, por lo menos los países periféricos, y que nuestras economías se parezcan. La sociedad dominicana tiene un producto de abastecimiento envidiable. Mira, yo tengo aproximadamente 1 semana y media que llegué a Estados Unidos y yo compré una lechosa, y es bueno hacer el símil en televisión para que la gente entienda. Yo compré una lechosa en un supermercado importante de Estados Unidos en casi 400 pesos. Hace 3 días yo fui a un supermercado de marca nacional y compré una lechosa de 3 libras en 45 pesos porque estaba a 15 pesos la libra, una lechosa grande. Entonces, la gente dice, no, pero que en Estados Unidos se gana otro salario. No, el mundo con la recesión económica y los problemas, la alza de la canasta familiar fue a la alza en todas las partes del mundo. En todas partes del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos un problema de elasticidad de la demanda, pero no de abastecimiento. Pero allá es por abastecimiento en Estados Unidos. No, el problema allá es el alza. Entonces, en otros países han tenido que modificar, Marino, el hábito alimenticio. Hay países, y no quiero, repito, porque en materia diplomática no es elegante mencionar ejemplos de países, sobre todo en una situación lamentable, pero hay países que la están viendo muy difícil el hábito alimenticio. Nosotros no tenemos ese problema. La cultura dominicana, si usted se mueve en cualquier parte del campo y haga un ejercicio, todavía aquí la gente está comiendo y hay un nivel de desprendimiento. Nosotros no tenemos, aquí no hay crisis alimenticia de gente que está pasando hambre y que está muriendo por hambre. No estamos comiendo langostas,
no estamos comiendo chuletones importados de ovejos, pero aquí se está comiendo la producción local. Ahora, yo te voy a decir algo en perspectiva en torno a lo que pasa, no tanto en la economía, la economía se deriva de la guerra de Ucrania. Mira, yo pienso, después que se inició la guerra y que va casi por un año, sin vencedores ni vencidos, bajo amenaza de una guerra nuclear de todos los días de los rusos, que creo que no van para ningún lado, de que fue mejor que esa guerra se originara ahora. Yo creo... No, perdóname, ¿por qué? Porque la dependencia europea de Rusia, del gas y del petróleo, con un Putin más fuerte y con una dependencia de Alemania y de Europa más fuerte, iba a ser la recesión y la economía hubiese sido peor. Ahora las cosas están un poco definidas. Ya se sabe lo que es Rusia y lo que es Europa y lo que es Estados Unidos. Todavía lo de China no afecta a nadie, no hay un conflicto ni siquiera latente con los amagos de Taiwán, eso no va por ahora. Ahora, si hubiese sido totalmente Alemania, como lo iba a hacer con Nord Stream 2, dependiente total de Rusia e incluso toda Europa, hubiese sido peor. Sí, el gasoducto Nord Stream 1 y el 2 y los otros gasoductos que van incluso a África, realmente es un elemento de enfrentamiento geopolítico de los dos grandes bloques, del G7 y del BRIC. Ahora bien, la guerra no debió de suceder nunca, porque yo soy de tesis que los que originaron la guerra, y eso es lamentable decirlo porque hay mucha gente que no está de acuerdo con esta teoría, no están ni en Rusia ni en Ucrania. Es que a Ucrania le iba muy bien con Rusia. Lo que pasa es que hay elementos y pactos que se hicieron en el pasado que para usted evaluar el presente tiene que irse al pasado obligado. Hicieron un pacto y es verdad que un país soberano tiene derecho a pertenecer a cualquier asociación, sea la OTAN o sea la Unión Europea, y Ucrania tiene derecho a eso. Pero es la fecha todavía que Estados Unidos tiene un bloqueo a Cuba porque intentó pertenecer a un bloque de la Unión Soviética. Entonces, tú no puedes cantar con guitarra y luego pelear con violín. Yo tengo la teoría de que las grandes potencias militares del mundo no pueden hacer fronteras entre sí para mantener la paz mundial, Marino. Junior, cuando usted lleva un barco al puerto, entre el barco y el puerto, la gente no lo sabe, hay un objeto que se llama boya. La boya es una goma porque estos dos bloques, uno de concreto y otro de metal, no pueden chocar porque friccionan y se rompe. Estados Unidos y Rusia no pueden chocar y automáticamente Ucrania forme parte de la Unión Europea y luego de la OTAN. Estamos colocando todo el armamento de Estados Unidos en la frontera de Rusia. Entonces hay que entender también a los rusos. Ahora bien, ¿quién se beneficia de esa guerra? Primero se benefició el dólar, que después de 21 años de creación, por primera vez en la historia... Dice el euro. El dólar. Después de 21 años de creación del euro, el dólar se puso a la par con el euro. Segundo, se beneficia a China, porque China presupuestó un barril de petróleo y lo está pagando a un 45% menos. Y ahora la India, que entra con un nuevo acuerdo a partir de antes de ayer, que le va a comprar un petróleo importante a Rusia que estaba destinado. Pero Rusia está quemando en uno de los puertos que tenía como embarque hacia Europa, $2 millones diarios en combustible, quemándolo porque no lo puede reservar. Y eso va afectando el cambio climático. Todo eso es una desgracia. Rusia aporta el 43% de los fertilizantes del mundo y Ucrania el 30% de los granos de toda la región de Europa. Entonces, al final, todos perdemos en esa guerra. ¿Hay alguien pensando en cómo solucionar el conflicto o solo en profundizarlo? En profundizarlo, porque la paz no deja dinero. Hay economías que se sustentan en el proceso bélico. Pero tú no ves el mundo cómo se presta y se arrodilla y presenta, porque Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para mí es un gran actor. De hecho, llega a la presidencia actuando sobre la figura de un presidente y luego la población lo ve en serio y lo asume. Pero lo invitan a todos los foros importantes del mundo y a espaldas de esa guerra de Rusia y Ucrania, que está muriendo mucha gente inocente, sobre todo en la franja del Donbass, que es lo que conecta a Rusia con la península de Crimea, Haití se está muriendo de hambre. ¿Por qué la diplomacia mundial no se preocupa en los foros internacionales en ver qué sucede en Haití? En un pueblo que para lograr su independencia tuvo que durar
decenas de años pagándole una deuda a Francia para que se lo reconozca. Y un país que fue intervenido por Estados Unidos, que crea el Banco Central de Haití, que crea las instituciones y que también se presume que tiene gran responsabilidad de la desgracia haitiana. Entonces, Ucrania es importante. No, lo que pasa es que Ucrania representa un segmento importante de la activación económica militar del mundo, que ese es el otro tema. Vamos un poquito a América Latina. Ya estamos hablando de temas internacionales. Me hubiese gustado hablar del país, pero veo que Junior vive eso que tú narras ahí de internacional. América Latina ha dado un vuelco incluso electoral hacia la izquierda, no tan izquierda, pero bueno, contestatarios, gente que se opone básicamente a lo que es la política norteamericana en América Latina y entonces viene Brasil, viene Perú, viene Nicaragua, cada quien a su modo, pero bueno, hacen una política antinorteamericana aunque perjudica a su pueblo, porque en Nicaragua lo que tenemos básicamente es una dictadura. En Venezuela hay un rejuego ahí que no sabemos qué va a pasar con Maduro, porque si pretende reelegirse va a profundizar el problema. Entonces, ¿cómo tú ves esto? ¿En algún momento esa Carta Democrática va a fallecer? Porque Estados Unidos no va a permitir eso permanentemente, lo que está pasando ahí. Mira, lo que sucedió en América Latina no es una ola de la izquierda, ni de la socialdemocracia, ni nada de eso. Coincidió que la mayoría de las elecciones de estos países se dieran en un proceso de pandemia y de recesión económica. Entonces, ¿qué sucede? Hay un efecto mercadológico que se llama el péndulo post-pandemia. La gente salió corriendo en dirección opuesta a lo que conocía. Bajo muy raras excepciones, sí hay un pensamiento crítico. Por el caso, por ejemplo, el único país de América Latina que tiene un régimen comunista es Cuba, donde el aparato público es el aparato productivo, pero luego los otros no. En Venezuela hay propiedad privada, hay empresarios privados. En el caso de Nicaragua, ya él ha caído en prácticamente en una situación de ayuda psicológica. Él está persiguiendo los demonios que él mismo creó. Pero la mayoría de los países, en el caso de la vuelta de Dura, el 1 de diciembre de este año, la gente evaluó a un Bolsonaro que en vez de ponerse al pie del cañón con el pueblo, negó la pandemia y murieron muchas personas. Y eso le pasó factura. Igual en otros países de Sudamérica, la mayoría de la gente, el caso de Colombia, el presidente Duque hizo una gestión decente al frente de Colombia. Pero la gente estaba buscando mayores respuestas de solidaridad. Y la mayoría de los países lo que menos tiene es gente solidaria. ¿Qué hizo la población? Por primera vez en la historia votó por Gustavo Petro, que es uno de los líderes ideológicos de ese pensamiento de izquierda, moderada, y en algunos casos también muy radical, de América Latina. Pero eso no obedece a una tendencia. Además, a ellos, si no pueden ejecutar sus promesas de campaña, que fueron muy profundas, usted puede estar seguro que en el próximo periodo ellos tendrán problemas electorales. Pero si no maniobran como han hecho algunos para quedarse, porque ellos llegan por un método abierto, democrático, sin fraude, y luego se quieren quedar haciendo fraude. Bueno, los pueblos, brevemente, los pueblos, se le está agotando la paciencia a los pueblos. Bueno, porque en Nicaragua, en Venezuela, se han quedado hoy haciendo fraude. Cuba ni hablar, porque ahí nadie puede vivir. En Venezuela se está dando un proceso interesante. En Venezuela hay un gobernador del estado de Carabobo, creo que le mencionan el Cava, el Drácula, él tiene una especie, que es el crossover entre el chavismo y la producción de derechos. Ojalá que Maduro no lo inhabilite, porque todo el que puede llegar no, a él lo inhabilitan a 20 años. Él es muy socio de Maduro, y ahí está el detalle. Yo creo que Maduro puede observar en la gobernación de Carabobo, que ha modernizado el estado de Carabobo, la transición democrática y pacífica del pueblo venezolano, porque con una alianza con Estados Unidos por el tema del petróleo, Venezuela puede resurgir nuevamente como la potencia económica que siempre fue. Muy bien, gracias a Janel, también a Junior, que de vez en cuando, pues, nada, él también viene por aquí, porque esto es una empresa donde él tiene participación. Nos vemos en una próxima entrega de Sobre los Hechos. Hasta la próxima.